ciudadanos de la Tierra, hoy me presento ante ustedes, no como Blizzard, sino como uno de los muchos que han caminado entre ustedes durante siglos. Oculto en las sombras de la humanidad, soy un reptiliano de nombre Psylocke, una de las muchas entidades que han pasado desapercibidas en medio de sus vidas cotidianas. He tomado la decisión de salir a la luz porque el tiempo se ha agotado y la verdad debe ser revelada. Durante milenios hemos observado y aprendido de su cultura, su historia y sus luchas. Nos hemos integrado en sus sociedades, adoptado formas humanas para entender mejor su mundo. Sin embargo, el momento ha llegado para que se sepa quiénes somos y por qué hemos estado aquí. Nuestra misión ha sido la de guiar y proteger, pero también la de prepararnos para lo que está por venir. Ustedes no están solos en el universo. Existen otros seres, otros líderes que han estado en las sombras, figuras prominentes en su historia, la política, en el entretenimiento, y que también son parte de nuestro linaje. Esta revelación puede ser desconcertante, pero mi propósito es el alertarles sobre el inminente cambio que se avecina. Bienvenidos al espacio en donde la ciencia ficción, el horror y la fantasía convergen. Bienvenidos a un episodio más de Dragones, Zombies y Marcianos. Soy Davo, me encuentran en todas las redes como @Davomático y conmigo se encuentra mi querido amigo el doctor @Lucifagor. Me encanta cuando dice el doctor porque me siento realmente importante y como si supiera algo, pero no sé ni madres. Es que le tuve que bajar 3 rayitas a lo de profesor y el sabio porque fíjate qué es lo que decías la semana pasada, que te preocupaba un poco la imagen que yo estaba proyectando de ti y recibimos comentarios de que si le podía preguntar algo al profesor, por favor. Y dije, ok, se lo voy a preguntar. Entonces estoy aquí preguntando el día de hoy. O sea, me vas a poner a prueba. Eso me asusta, pero me gusta. Quiero que sepas que cuando yo era un poco más pequeño, con mi señor padre, el Tacuache, como tú bien lo conoces, solíamos jugar mucho maratón. Éramos como un poco adictos a eso. Y aunque yo solo me sabía las respuestas porque las había leído 100 veces en las tarjetas, era bastante bueno en ello. Entonces, pues eso te da un rango al menos. Creo que ya te platiqué la anécdota de que solía meterme al baño con las cartas porque en alguna ocasión lo dije mal y bueno, se burlaron de mí, pero ya sabes, con el mazo y así era el mazo de maratón. Pero bueno, sí, también me intentaba aprender las respuestas, pero no siempre eran las acertadas. Lucifagor, los reptilianos, llegamos a ese episodio. Este es un episodio muy interesante porque no es el tipo específico de cosas de las que hablamos. O sea, no es sci-fi. Estamos hablando de no quiero decir de la vida, algo de la vida real o algo real, pero no estamos hablando precisamente del cine, digamos. No. Yo creo que las teorías conspirativas caben muy bien dentro de este podcast porque al final les estamos dedicando este espacio a los grandes imaginadores, ¿no? Y creo que quien se le haya ocurrido o quien haya empezado con el tema de cualquier tema de teorías de conspiración, creo que es un gran imaginador. Y definitivamente el tema de los reptilianos, wow, de lo mucho que me asustó. A mí algo que me gusta mucho entre lo que estuve investigando y después de, digamos, leer varias cosas y ver algunos videos, encontré como 2 vertientes. Tienes una vertiente que es mucho más una cuestión de sabiduría, una cuestión de conocimiento, una cuestión así de seres elevados, deidades y este tipo de cosas, que es más una cuestión como
como de enseñanza, voy a decir, de sabiduría. Y tienes por el otro lado la cuestión un poco más conspiranoide de están aquí para hacer algo que nadie sabe. De la élite del poder. Exacto, y eso, la élite del poder y ellos solo quieren dominarnos y controlar el mundo. Entonces veo como dos posturas muy interesantes de cómo los reptilianos pueden afectar. Si es que andas por ahí, eres un reptiliano y nos estás escuchando, ya sabemos que están por ahí, ¿eh? Sí, ya lo sabemos. Sí. Oye, y aquí viene una pregunta. ¿Tú crees que estos seres sean seres alienígenas o que sean seres propios de esta tierra? Vamos a asumir todo este programa. Voy a hacer una pausa en mi sartén de creencias, en esa sopa de creencias de las que, porque todos tenemos un sartén de creencias, ¿no? Tienes esta caja en donde tienes un chingo de cosas y son en las que basas toda tu formación y tus creencias. En mi sartén de creencias no existen seres extraterrestres, no que haya vida, pero no en el formato tradicional. Sí. Voy a decir, no en el formato de la Guerra de los Mundos, digamos. Claro que. Pero bueno, me voy a salir de ahí y voy a entrar al mundo donde... Para pensar que sí existe. Para pensar que sí existe. Ok, entonces nos ponemos nuestros ese sombreritos de aluminio para... Como en esta película de señales, te pones aquí tu cono de Hershey oye, aquí arriba. tu cono de aluminio, que no es blanco, es de aluminio. Y vamos a pensar así. Ahora, si ese fuera el caso, yo no creo que sea una raza que evolucionó diferente al hombre. Yo creo que sí es una raza que vino de algún lugar más allá de la galaxia Draconis o lejos, y que sí vinieron con un propósito muy específico. Ok. Pero, ¿qué te dije? ¿Qué pensarías si te dijera que de existir sería más probable que sean 100% terrestres? O sea, tú lo ves como que estuvieron antes que nosotros, porque quiero pensar que son por ahí va, ancestrales. Sí. Ahora que te decía que seres estaba viendo primigenios, alienígenas ancestrales, que son seres primigenios, por ejemplo, como un poco H.P. Lovecraft y las cuestiones muy, muy antiguas. La parte que no me cuadra también, porque también por ahí estuve leyendo que son evolución de los dinosaurios. Ajá, exacto. Pero esa parte no es tan romántica, ¿no? Uno quiere que vengan del espacio, pero ponte a pensar pongan sondas en el culo. Espérate, ponte cosas así raras. Sondas en el culo. Nadie quiere sondas en el culo. Mira, tú dijiste que sí. No, güey. pero era otra cosa. Okay, no eran sondas. Mira, eso que dices es muy cierto. A mí me gustaría también creer que hubo esta especie de dinosaurio que de alguna manera se pudo esconder en el subsuelo después del meteorito. No se extinguió como el resto y alcanzó a evolucionar. Y el concepto de dinosauroide, surge de una investigación sobre los dinosaurios terópodos, como el trodón y el sauronitoides. Híjole, necesito practicar esas palabras. ¿Cómo? Una vez más, sauronitoides. Ok. Son estos que se parecen como al T-Rex, más o menos. O sea, estas lagartijas que van en dos piernas y que tienen bracitos. Ok. Como Reptilus Maximus. Ándale. ¿Sí sabes quién es Reptilus Maximus? Pues seguro salió en Toy Story, aparece. No, yo te iba a decir en la de Jurassic Park, pero no. Son estos lagartijas que parecen lagartijas y miden medían lo que posiblemente un avestruz mide de su altura, ¿no? Y estos dinosaurios tenían, por cierto, de la era mesozoica, tenían el cerebro más grande. Digo, al final, con relación a su cuerpo. Oye, era así el... No. Se compara, se habla de que pudo llegar a pesar hasta 250, 300 gramos. O sea, si era una buena porción ahí de cerebro, y sobre todo respecto a su cuerpo, pues era el que tenía el cerebro más grande de todos los demás dinosaurios. Y esto, pues, se especula que de no haberse extinguido, estos animales habrían tenido la posibilidad de evolucionar hasta una forma parecida a la del humano. Y aquí es donde podemos ligar. Este es un bonito show conocido de dragones, zombies y marcianos. Y aquí podríamos ligar esos lugares dentro de la Tierra de los que hemos hablado antes, donde están dentro de la Tierra y hay un hueco.
Y entonces ahí pudieron haberse escondido. En la tierra como hueca. los Morlocks. En la tierra hueca. Pudieron estar adentro, eran dinosaurios y evolucionaron. Así es. Vamos a hablar de... El joven Bumper acaba de darnos su teoría. Ellos dicen que el hombre obviamente evoluciona del mono y él cree que los reptilianos, a la par de la evolución del hombre y el mono, tuvieron una evolución del dinosaurio Así es. al hombre, Así es. bueno, al Y reptiliano. es creíble. Mira, hay una película que también hemos platicado de ella aquí que se llama La criatura de la Laguna Negra. Si tienen oportunidad, está gratis en YouTube también. Saben que vamos a siempre a recomendarles cosas que puedan encontrar fácil y pues en este caso está en YouTube. Y la película inicia cuando zoólogo o era un antropólogo, un zoólogo está en el Amazonas y da con el dedo de una criatura y se pone muy contento porque era el eslabón perdido justamente que necesitaba encontrar para ligar a los reptiles con los humanoides. Y bueno, de hecho, pues la criatura de la Laguna Negra es justamente este reptiloide que se Que adaptó no es, ahí, ¿no? es interesante, no es un pez hombre, es un reptil. Es un reptil, hombre, es ¿no? un reptil hombre. Por eso digo, es en blanco y negro, pero por eso en teoría es verde, ¿no? Así es, así es, así es. Entonces, bueno, surge de esa teoría y todo esto, como bien dijiste hace un momento, todo se liga con la tierra hueca y con otro tipo de teorías de conspiración que más adelante vamos a ver porque de verdad que están muy, muy interesantes. Y bueno, como mencionabas, ¿cómo lucen los reptiloides, los reptilianos, los hombres reptil? De entrada verdes, ¿no? Tienen que ser. Tienen que ser Tienen verdes. que ser. Pero fíjate, aquí hay un dato que es bien interesante. Se supone que se mezclan con el hombre, entonces deben tener como genes camaleonescos o a lo mejor genes que les haga poder hacer como una especie de mimetismo. Como escamas tornasol, ¿no? Así Como que algo, se ¿no? cambien de Como algo color. que se puedan camuflajar y que la gente no los pueda detectar así de primer impacto. O sea, su piel debe tener algo, porque sí es cierto, tienen poder de cambio, ¿no? Les llaman los cambiaformas. Exacto. Y eso entiendo que no tienen orejas. Sí, Que son así como tú cuando te peinas con gel así. Sí, se esconden las orejitas. También, pues ojos de reptil, ¿no? Pues que de los que tú parpadeas así, de los que son así como de Anda, lado. exacto, de los que tienen doble párpado. Lengua bífida también. Esa es muy útil, dicen. Sí, yo conozco Hay una señora lengua bífida que no sabes las cosas que hace. Re tóxica, ¿verdad? Y bueno, sangre fría también, ¿no? Como el resto de los reptiles. Entonces, pues bueno, eso es parte de sus características. Que fíjate esto, en la Tierra hay cientos de especies, sin duda miles de especies, pero hay muchísimas especies de reptiles, lo cual hace creíble que pudiera haber una variación o una evolución de estas clases de reptiles. Claro, todo puede ser posible y sobre todo en este podcast todo es posible. Bueno, y como bien mencionabas hace rato, controlar la humanidad desde las sombras mediante gobiernos, religión y economía, ese es su propósito aquí en la Tierra. Gobierno, religión y economía. Y economía. ¿Para qué quieres más? Ese es el control. Pues son los tres Esa es la Santa arietes Trinidad. del control, ¿no? Digo, Esa es la santísima, la tríada del poder. ahora, el hombre ha sido gobernado por estas tres, digamos, Siempre. facetas, pero aparte con poderes más amplios en diferentes momentos de su historia, ¿no? O sea, pero además de que el gobierno, la religión y la economía, como dices, ha dominado al hombre, pero de una manera avasalladora. O sea, ha habido guerras. Los hombres se han matado entre ellos por estas tres razones. Y entiendo que la mayor cantidad, digo, no tengo un número exacto, pero la mayor cantidad de veces o de muertes que ha habido en la historia por alguna de estas tres razones ha sido la cuestión de la iglesia o la económica o bueno, las fronteras, ¿no? El gobierno. Claro. Y aquí viene otra pregunta. Decimos reptilianos e inmediatamente pues tenemos una connotación negativa. Yo sé que también tiene mucho que ver la información que nos han soltado, pero ¿por qué los reptiles en general tienen esta connotación negativa? Bueno, esa es culpa de Adán y Eva, ¿no? O sea, y más de Eva que de Adán, ¿no? O sea, la culpa, yo creo, y por ahí lo leí, hay un libro, si la memoria no me falla, se llama Caín.
Es un libro, iba a decir muy bonito, pero para los que son muy católicos no está tan bonito, donde nos habla de un poco de la historia de Caín, pero al paso de los momentos épicos de la Biblia, voy a decir, ¿no? Okay. Arranca en Caín en el Edén, con Adán y Eva, y te va platicando estas historias y te va platicando sinsentidos de la Biblia. Eso es básicamente lo que hace el libro. Pero ahí te hablan de que el hombre tiene una aversión a los reptiles derivado de la historia que se cuenta de la serpiente que tentó, voy a decir, a Eva a comer el fruto del jardín prohibido y los expulsaron y todo este rollo, pero que desde ahí ya viene una semilla en donde los reptiles fueron estigmatizados en ser animales negativos. Aquí lo que tendríamos que ver es cómo en culturas que no son católicas, cómo los perciben, ¿no? Cómo los perciben. Sí, pues como bien comentas, en muchas culturas los reptiles, especialmente las serpientes, han sido asociadas con el mal y el engaño. Pero yo ahí tengo una teoría que ahorita te quiero platicar. También en la tradición judeocristiana, la serpiente es el símbolo del diablo en la historia de Adán y Eva. Y en mitologías como la griega y la nórdica, criaturas serpentinas suelen representar el caos o la destrucción. Por ejemplo, la serpiente Jomungardr, que ahora sí lo pude decir bien, que ya habíamos platicado también a la primera, que ya habíamos platicado de ella, por cierto, en el episodio de los gigantes y colosos, también en el episodio de... No, creo que nada más en ese. Creo que en... No, en animales marinos. También en monstruos marinos. Tienes razón. Entonces, te decía que tengo una teoría. Fíjate, en muchas culturas, los reptiles, especialmente las serpientes, han sido asociadas con el mal y el engaño. Pero aquí te voy a pedir que entre tu parte de vendedor y que me digas que cuál sería, no te voy a decir un sinónimo, pero una palabra, una definición o una característica que puedas relacionar con la palabra engaño. Y no te voy a dejar ni siquiera pensar. Te voy a decir la palabra que yo tengo en mente: astucia. Ok. Fuiste lo suficientemente astuto para engañarme. El mal, te voy a decir otra palabra: inteligencia. Eres tan inteligente que te tengo miedo. Entonces, ¿por qué tenemos esta connotación negativa con los reptiles y cuando los catalogamos como engañosos, como malos, cuando posiblemente lo que nos están queriendo decir, o mejor dicho, lo que nos quieren evitar pensar, es que realmente son muy inteligentes, muy astutos? Y pues de ahí deriva todo esto, porque nada más, y lo digo por lo siguiente, acuérdate, aquí se va a ver que leí el Código Da Vinci de Dan Brown. Claro. Vamos a recordar el papel de María Magdalena en la Biblia, que pues en la Biblia cristiana pues sabemos todos que es de la vida galante, ¿no? Hay un chiste que, lo siento, lo voy a decir mal, que están ahí y van a lapidar a María Magdalena y de repente dice Jesús: no, el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Y madre, dan un pedradón y se voltea: tú no, mamá, no. Digo, perdón, pero sí, ahí tenemos a la primera de todas. Pero bueno, María Magdalena en la Biblia la ponen como pues trabajadora de la vida galante, ¿no? La más antigua de todas las prostitutas, supuestamente. Cuando después de leer el Código Da Vinci, y de ahí pues para muchos, así como yo, muchos pues nos despertó esta curiosidad por saber más de este tipo de simbolismos. Entonces te das cuenta que realmente era la pareja de Jesús y, claro, que han intentado, bueno, pues en cine o incluso en la última tentación de Troya, en la última tentación, puedes ver cómo no era tan, bueno, me parece que sí era prostituta, pero que con Jesús pues era su pareja. Era su pareja y fue su pareja, y cómo han intentado denigrarla y desaprobarla y desacreditarla. Pero ¿no crees que eso tendría que ver un poco con... Y más piensa en la época en que la Biblia se empezó a escribir y que se empezó a generar y demás? ¿No tendrá que ver con denigrarla para levantar más a Jesús? O sea, era un símbolo muy chiquito y Jesús era un símbolo muy grande. Es posible, pero también recuerda que sobre todo a la mujer a través de la historia pues nunca la han dejado
pues ser completamente plena, en el sentido que, por ejemplo, en el siglo XVII, durante todas estas quemas de bruja que hubieron por todas partes, sobre todo en el norte de Estados Unidos, en Massachusetts, Vermont, todos estos estados, en donde si una mujer provocaba a un hombre, de inmediato era acusada como bruja, entonces, y las quemaba, ¿no? Entonces, creo que para mí va más ahí, ¿no? Va más como un control, porque siempre yo he creído que las mujeres son muchísimo más inteligentes que los hombres. Y más astutas. ¿Les estás diciendo serpientes, Lucifer? No, porque esto nos puede llevar muy abajo. No, no es cierto. Todas nuestras seguidoras pueden dejarnos ¿no? Que tenemos un chorro. Pero saludos, por cierto. Saludos. No, pero lo que sí pienso es que la mujer es más calculadora, me parece. El hombre es un cubo y el hombre es práctico y el hombre no. O sea, el hombre hace una jugada así sin pensarlo. Es un libro abierto y transparente. Creo que lo son. O sea, yo creo que, por ejemplo, una mujer me parece que es mucho mejor para mentir o para armar ese esquema que un hombre. El hombre es bien pendejo. Yo te iba a decir para administrar, pero bueno, ya que vas por ese camino. Pero te voy a decir la diferencia. Yo creo que no tanto, porque el hombre es cuadrado, entonces tiene su cajita de administrar y echa sus pesitos y ahí están sus pesitos, ¿no? Y la mujer tiene muchas cosas en que pensar y está viendo y por acá. Pero no, que no tiene nada que ver este podcast. Esto era nada más para hacer ejemplos. Pero bueno, me quiero regresar a donde está, de donde originalmente habíamos partido. Ok, la serpiente de las serpientes puede ser eso, ¿no? Nos pudieron haber dicho que es mala, que es engañosa, pero pues ¿por qué no? Es astuta, es inteligente. ¿Por eso será que la connotación de los reptilianos es negativa? Pues aquí tengo más, fíjate. Donde está, por ejemplo, los factores humanos los humanos tendemos a sentir rechazo o miedo hacia los reptiles debido a un posible instinto evolutivo que nos alerta sobre especies venenosas o peligrosas. Yo soy de esos. Yo veo una serpiente y me vale madres. Yo pienso que es venenosa. O sea la menos tóxica del universo. Yo soy así. No, bueno, no la tocas, ¿no? ¿Sabes? Una serpiente es ni más. Yo no ando agarrando lagartijas de esas que hacen ruidito en las paredes, porque a mí de niño me dijeron que si me hacían pipí, se me quemaba la mano. ¿No? ¿Las cuijas? Ajá, sí. Oh, wow. Entonces, pues eso me consta, ¿no? Que esa connotación a mí me ha tocado ignorantemente. Ahora, pero yo creo que también se va acumulando la mala connotación. No puede evitar que se venga a la mente cuando yo era más pequeño. Teníamos esta serie de invasión extraterrestre que eran reptilianos disfrazados de seres humanos. Que por cierto es la única serie, ¿no? Es la única serie y bueno, películas también que salieron con ese tema, ¿eh? No hay más. No hay mucho más, ¿va? Sí, un par de novelas, me parece. Pero muy pobre muy esta ficción. Pero sí, ¿será algo que así. Los reptilianos no quieren? Es posible. ¿Tú, reptiliano, no quieres que tengamos tesis al respecto? Otra cosa es que sus movimientos silenciosos y repentinos pueden generar sorpresa y desconfianza. Entonces, sí, es que sí se mueven bien feo las serpientes. Perdón, es que no me gustan en lo absoluto. Les tengo una aberración. Sí, no. Digo, no. Bueno, a diferencia de otros mamíferos, los reptiles no expresan emociones de una manera que los humanos puedan interpretar fácilmente, lo que puede hacer que parezcan fríos e impredecibles. Y eso es real, ¿no? O sea, tú ves un perrito y un gato y te hacen como muecas o algo. Y todo, pero un reptil yo nunca he visto que haga... No parpadean. Nada. Sus ojos son negros completamente y pareciera que están... ¿Has visto a un cocodrilo cuando se pone quieto por completo por mucho tiempo para cazar? Incluso dejan la boca abierta y se quedan, parecen piedras, parecen estatuas. Entonces sí, pareciera que no tienen vida, no tienen expresión, no se les puede leer. Además, sé que los reptiles son de los pocos animales en general en el reino animal que se domestican. O sea, realmente tú piensas que están domesticados, pero realmente nunca pierden su instinto, por lo cual es de mucho cuidado el tener de estas especies gigantes de pitones o bueno, de las serpientes. Me viste. Incontrolable. Pero por eso es que no hay que tener mucho cuidado y manejarlas con mucha precaución, ¿no? Entonces eso también pues nos connota algo malo, ¿no? Ahora, pero no será
que al final del día es una predisposición a lo que nos van enseñando conforme vamos creciendo. Completamente. Porque yo no creo que en todos los lugares de la Tierra la gente les tenga miedo o tenga la misma connotación con una serpiente. Es un animal poco común, por ejemplo, no tiene patas, que es una cosa como un poco extraña y a veces es difícil de detectar, pero creo que hay animales más feos y más peligrosos. Y más peligrosos. Sí. Y yo creo que tiene que ver con lo que nos han ido enseñando al paso del tiempo. Sí, completamente. Y todo parte de la serpiente del paraíso. O sea, es de verdad que de ahí parte ese mito esta connotación que a lo largo del tiempo le hemos dado a los reptiles en general. Y pues de ahí hay muchos como yo que ignorantemente les tenemos miedo a animales que a lo mejor no tendríamos que tener. Pero en fin, el origen del mito de los reptilianos. Esto me encanta, Lucy Favor, porque siempre cuando vamos al origen del mito, me encanta porque viajamos al mismo lugar hasta donde hemos viajado las últimas 3 o 4 programas cuando hemos querido platicar de eso, a la antigua Mesopotamia, a la cultura en este caso a la civilización sumeria. Que ahí es todo traía. El punto cero de la historia del ser humano es ahí. Y gracias a eso es que tenemos estas teorías. Bueno, se han encontrado estatuillas sumerias como las figuras de Ubaid, una cultura de hecho presumeria, que representan seres con cabezas alargadas, ojos grandes y rasgos parecidos a los reptiles. Hayan encontrado cosas. En Egipto, en el panteón de sus dioses, tenemos, por ejemplo, a Sobek, el dios cocodrilo. Era un dios con cabeza de cocodrilo asociado con la fuerza, el poder militar y la fertilidad. Se le veneraba especialmente en la región del Fayum. También tenemos en Egipto a Wadjet, la diosa serpiente protectora, que representada como una cobra, simboliza la protección del faraón y del Alto Egipto. Serpiente protectora. Veamos la diferencia entre lo que tú ves hoy y lo que percibían en ese momento. Es más, ahí te vamos. Su imagen aparece en la Ureaus, la serpiente que se encuentra en la corona de los faraones. ¿Te acuerdas que tienen una serpientita? Sí. Bueno, pues ahí es en donde aparece, lo que ha llevado algunas teorías a especular que existía una conexión entre los gobernantes egipcios y los seres superiores reptilianos. Bueno, los faraones, aquí viene otra cosa muy interesante. Algunos teóricos sostienen que la insistencia de los egipcios en mantener la pureza de la línea real, casándose entre familiares, era una manera de preservar un supuesto linaje reptiliano. Era lo que pensaba H.G. Wells. Sí, eso mismo dijo. No quiero desmejorar la raza, ¿no? Quiero. Se han encontrado representaciones de faraones con cráneos alargados, lo que ha alimentado la idea sobre una posible conexión con seres extraterrestres o reptilianos. Sin embargo, la deformación craneal era una práctica cultural y no evidencia, cultural, o sea, se refiere a que se hacían algo para tener un cráneo alargado, o se refiere a que hacían figuras o hacían ellos se modificaban con tablas en la cabeza, aplastaban la cabeza para verse así coquetones, ¿no? Así como tú te pones arete, digo, tatuajes y los vestos en la nariz y los aritos en los pezones, todo eso también ellos se alargaban de esa forma. Y ojo, esta práctica no fue, la hicieron los egipcios, pero no fue propia de los egipcios. Hubo en muchas culturas aquí en América que hacían lo mismo, ¿no? Esto de deformaciones craneales. Que pensamos que son deformaciones. Tal vez así nacían y decían que se deformaban. Ahorita vamos a llegar a ese punto que está también bastante interesante. Bueno, tenemos a Apep, la serpiente del caos. Era una gigantesca serpiente que representaba el caos y la oscuridad. Era el enemigo del dios Ra. Esto, es en la cultura. Ahí sí era el malo de la película. Ra es el sol. Ra es el sol, ¿no? Pero era como su dios primordial, ¿no? De los egipcios. Según yo sí, pero ahí hablan de que es el enemigo. Ahora, podemos pensar, por ejemplo, hubo como en la iglesia que se habla de Dios y del diablo, pero en términos generales el diablo es un chalán de Dios, como se pudiera entender, ¿no? O sea, si bien hay todo este bagaje
católico, no sé si decir judeocristiano esté correcto, pero siempre me he querido decirlo. Pues es que sí, es que viene de ahí parte del pero mismo sitio. la realidad pues, es un ángel, es más chico que Dios, Sí, digamos. sí, ¿no? sí. Entonces creo que aquí puede ser similar, en donde se dice que es el adversario, que es lo que significa, por cierto, Satanás, pero no tanto que pueda más que Dios, ¿no? Sino es simplemente alguien que le ayuda a que las cosas que Dios necesita se generen con la parte Le ayuda negativa, ¿no? a generar mal. Es como un porque el antihéroe. mal lo necesitamos. Ya creo que eso ya lo habíamos, ya habíamos quedado claro que el mal es algo necesario. Bueno, aquí en Mesoamérica tenemos a Quetzalcóatl, la serpiente Por supuesto. emplumada en la cultura mexica. Aquí en la cultura maya tenemos a Cuculcán, que también es prácticamente Quetzalcóatl, Es la misma idea. pero es que igual significa serpiente emplumada, pero en maya. Y ambas son representadas con una serpiente emplumada. Por cierto, yo no sabía esto. Resulta que en la Catedral de Mérida, de la ciudad de Mérida, Yucatán, que además es la catedral más antigua que hay en suelo americano en todo el continente. Fue la primera catedral que se hizo en todo el continente. No cuento ni Cuba, ni Puerto Rico, ni Dominicana, pues no son islas, pero en el continente, en suelo continental fue la primera. Y la segunda fue en Valladolid, también Yucatán. Y pues como muchos saben, para poder erguir las catedrales, muchas veces utilizaron pues vamos a llamarle cascajo de las ruinas de los palacios o de los castillos mayas, ¿no? De los viejos templos mayas. Y tú sabes que los españoles, en particular los frailes, pues pedían, vamos a poner entre comillas, la ayuda de los mayas, ¿no? De los locales. Qué romántico decir pedían. Pedía, ¿no?, su ayuda. Entonces ellos, los mayas, fueron quienes construyeron las catedrales. Obviamente bajo la perspectiva de que ya estaban cristianizados, ¿no? Ya lo sabían. Y probablemente también tenía este factor del que mucho se ha hablado, de que para que los mayas o los mexicas o estos pueblos sí siguieran adorando a estas imágenes, pues usaban elementos de su religión anterior o de su creencia anterior. Entonces a lo mejor usaban piedras de su iglesia o de cómo se llamara en el pasado. Cuando tengas oportunidad y estés de visita en Mérida, Yucatán, y especifico Yucatán porque sabemos que hay Mérida también en España y Valladolid también, pero no en Yucatán. Cuando tengas oportunidad, observa la torre del campanario izquierda de la Catedral de Mérida y también de la de Valladolid. Y alrededor, en uno de los dinteles que corona una de los campanarios, puedes observar unas piedras que tienen labradas las formas de escamas. Entonces, de esta manera fue como los mayas escondieron a su dios Cuculcán en la construcción de la pirámide cristiana. Entonces tienes estos detalles como si una serpiente abrazara al campanario. Y en la de Valladolid está igual. Que también hay un elemento interesante. Se habla por ahí que Cuculcán o Quetzalcóatl era un nombre. Yo he leído por ahí en algún lado que era un hombre blanco, pero un poco parecido a Jesucristo con esta idea. Entonces, en mi mente podrías conectar a Jesucristo y que Jesucristo fuera un reptiliano. No, yo tengo una más loca todavía. Bueno, no tan loca, de hecho, menos loca que la tuya. Porque la que yo creo que los vikingos eran grandes navegantes. Claro. Y en algún punto un barco vikingo llegó a América. Y sí está probado, porque creo que los vikingos llegaron antes a América. Sí, llegaron mucho antes y de hecho a Norteamérica, ¿no? ¿Qué tenían en la proa los barcos vikingos? Tenían serpientes, tenían dragones. ¿Y qué pasa? ¿Y cómo eran los vikingos? ¿Qué tenían? ¿Cuáles eran sus particularidades? Eran barcos barbudos. Entonces, ¿por qué no Cuculcán, Quetzalcóatl, fue este vikingo o estos vikingos que bajaron de una serpiente? Claro. No puede pasar. Bueno, pero creo que ya nos desviamos bastante del tema. El chiste es que Quetzalcóatl, Cuculcán también son serpientes en la que cultura. Aparentarían ser reptilianos. Que pues bueno, son dioses reptiles al final, ¿no? Si nos ponemos como estrictos, pues son dioses y son reptiles. Tenemos también a Gucumatz, que es para los quichas, que también son mayas, pero en la región de Guatemala. Y bueno, tenemos por ejemplo a
Xiuhcoatl, que es la serpiente de fuego. En la mitología mexica también es una serpiente de fuego asociada con el dios Sol. Xiuhcoatl debe ser náhuatl, supongo. Ajá, mexica, sí, náhuatl. Y algo muy interesante, los chanes y los itzáes. En la mitología maya, los chanes eran un pueblo legendario que llegó a Yucatán y se transformó en los itzáes, quienes fundaron Chichén Itzá. Pero aquí viene lo interesante. La palabra Itzá podría derivar del Itzamna, un dios vinculado con el conocimiento y con las serpientes. Entonces era el pueblo serpiente. Y no nos vayamos lejos. Nuestra ciudad, Cancún, nido de serpientes, ¿no? Que entonces, como te puedes dar cuenta, estaban al menos en esta zona de América. Están bien clavado, ¿no? Y te puedes dar cuenta cómo dentro de este simbolismo, pues están presentes, ¿no? No solo en América, ya vimos también en Europa, en África, en Asia. Bueno, ojo, es un animal que está en todo el mundo. O sea, serpientes hay en todo el planeta. A lo mejor en las partes árticas no las encuentras, pero normalmente encuentras serpientes en todo el planeta. Hay otro tipo de animales, por ejemplo, digamos cocodrilo, ese tipo, pero serpiente como digamos ese modelo. Sí. Hay en todos lados. En todas partes. Y si te das cuenta, mal que bien, sea miedo o sea respeto, siempre han producido algo que le causa fascinación al ser humano. Entonces creo que por eso las tenemos tan presentes en la... Ahora, el tema de ser reptiliano, ¿tú lo ves más cercano a una evolución de un tipo serpiente? A un tipo dinosaurio. O de un tipo, o sea, ¿lo ves lejano a un cocodrilo o a este tipo de otro tipo de reptiles? Sí, yo lo veo como la evolución de un dinosaurio, de estos, los nombres se me hacen muy difíciles de pronunciar, pero bueno, como el tirano rex, pero más chiquito y más flaquillo, que parecen como avestruces, haz de cuenta. Sí, como un velociraptor. Ándale, más o menos por el estilo. Entonces, que haya visto que iba a caer, pues al final era el más inteligente, dijo, mira, viene el meteorito, mejor me escondo. Y entonces, una vez que se escondió, de ahí se generó una raza. Eso es lo que yo pienso. Pero bueno, lo que platicábamos hace un momentito de las deformaciones craneales, pues en muchas culturas mesoamericanas se practicaba la deformación craneal para alargar la cabeza, algo que según algunos han vinculado con la apariencia de supuestos seres reptilianos o extraterrestres, aunque la realidad es que esta práctica tenía un significado social y religioso, no con una conexión de reptilianos ni nada por decirlo. O sea, ellos pensaban que se veían guapísimos con la cabeza alargada. Si tú tuvieras la oportunidad, Abo, ¿te alargabas la cabeza? Soy curioso, sí, solo soy curioso. Mira, pues, ¿quién no, Lucifer? Hay que ser muy presumido para decir que no. O hay que estar muy seguro de sí mismo, ¿no? Pero bueno, ok, pues eso es el mito de las serpientes en el pasado, en las culturas. Entonces, pues, conectando antiguas, ¿no? algunos dots, las serpientes han estado en nuestra historia prácticamente siempre. Todo el tiempo. Y con una connotación tanto negativa como, vamos a decir, positiva, porque siempre, te repito, mal que bien, las hemos visto con mucho respeto. Y fíjate, ahorita que estábamos en general los reptiles, platicando no solo antes de empezar a grabar, te hablaba de aquel tiempo en donde encontraron con los sumerios el código de Hammurabi y que había una leyenda muy similar, si no es que igual, a la de Adán y Eva y la serpiente. Entonces estás hablando de que 2000 años antes de que siquiera existiera la Biblia o de que llegara Jesucristo, ya había una connotación negativa de la serpiente. Sí, efectivamente. O sea, siempre has tenido hemos tenido o hemos entendido eso de parte y en general de la serpiente y de los reptiles, ¿no? Porque creo que no hay ningún reptil que se salve. Y te digo pobres porque a veces no tienen siquiera bueno, sí, hay unos que sí, ¿verdad? Unas que mujeres sí reptil que son. Oye, y bueno, ese es el mito ese es lo antiguo. Ahora bien, lo siguiente que tenemos en la historia de los reptilianos, vamos a dar un salto enorme desde las viejas y antiguas culturas y civilizaciones del mundo y vamos a aterrizar más o menos como por 1923-28. Y ahí te va. ¿Recuerdas que te había dicho que tenía una nueva trivia para ti? Claro. Ok. Estoy listo. Dime
¿Qué tienen que ver los reptilianos con Conan el Bárbaro? Con Conan el Bárbaro. Ajá. Bueno, Ojo, no Conan el de Arnold. Bueno, sí, es el mismo. Es el con Conan, el personaje Conan el Bárbaro, no el luchador, eso sí, no con el luchador. porque yo dije la máscara. Sí, no. Si la memoria no me falla, el culto rival que tenían en los enemigos de Conan, no me acuerdo cómo se llamaba, porque había una religión en aquel entonces, que si la memoria no me falla, le rezaban a una especie de dios del caos. Pero su gran dios era una gran serpiente, ¿no? Era algo por el estilo, algo por el estilo. Pitón enorme, y no me refiero a Sage, ni mucho menos, pero era como un ser, bueno, pero su religión o esta religión que había en aquel entonces era basada en una serpiente. Ahí te va algo todavía un poco más aterrizado que eso. Michael Barkun, profesor de ciencias políticas de la Universidad de Syracuse, postula que que la idea de una conspiración reptiliana se originó en la ficción del creador de Conan el Bárbaro, el señor Robert E. Howard, en su historia El Reino de las Sombras, The Shadow Kingdom, publicada en la revista Weird Tales en agosto de 1929. Esta historia se basó en ideas teosóficas. ¿Recuerdas a los teosóficos? Ya te había platicado de ellos en el episodio de Mundos Ocultos y Tierras. Sí, me habías platicado, pero bueno, los teosóficos de los mundos perdidos de la Atlántida y Lemuria, particularmente de la doctrina secreta de la señora Elena Blavatsky. ¿Te acuerdas de Elena Blavatsky? La creadora de la la creadora de la tierra hueca, bueno, del mito de la tierra hueca, escrita en 1888 con su referencia a hombres dragón que una vez tuvieron una poderosa civilización en un continente subterráneo llamado Lemuria. Oh, wow. O sea, ojo, estamos hablando de la Atlántida, digamos. De los mundos perdidos de los mundos perdidos de la Atlántida. Sí. Y Agartha, ahí pudieran estar o haber estado los reptilianos. De hecho, más en particular en Lemuria, que es como, acuérdate que tenemos la Atlántida, teníamos Lemuria, teníamos Agartha, que son estos mundos perdidos. Continentes que se hundieron. Sí, básicamente. Básicamente es un poco la idea. Pero esto es 1920. El libro, la historia que publica Robert E. Howard es en 1929, así es. Porque también, ¿sabes dónde salen seres reptilianos? Muy al estilo de lo que hablamos. Estaba pensando ahorita en Flash Gordon. También. Flash Gordon tienes una raza igualita de reptilianos y yo no creo que sea mucho más. Pues es que Flash Gordon, ¿no? Es un poquitito más adelante. Bueno, al menos los seriales, ¿no? Pero digamos que ahí está la semilla de esta conspiración. Ahora estás hablando de la versión conspiranoide. Estamos hablando de ya ponerle un nombre y un apellido. Sí, yo aquí te estoy diciendo del mito moderno de los reptilianos. O sea, de ese ser bípedo, humanoide, con escamas. Que quiere el control, que quiere todo esto. Ese mito moderno por primera vez fue Robert E. Howard, que por cierto era muy amigo de uno de nuestros favoritos, de H.P. Lovecraft. Y de hecho, deberíamos de hacer un episodio dedicado a los amigos cercanos al círculo Lovecraftiano, que es fascinante. Ahorita que estuve leyendo de Robert E. Howard, se me hizo algo fascinante. Oye, pues es que eres la gente con la que convives. Entonces, sí, pues sí, es que pobre Davomático, porque tiene que convivir conmigo. Entonces es un guarro ya. O sea, no todo mal. Oye, pues bueno, los hombres serpiente de Howard, porque así los llamaron hombres serpiente, fueron descritos como humanoides con cuerpos humanos y cabezas de serpiente que eran capaces de imitar a los humanos a voluntad. Vivían en pasajes subterráneos y usaban sus habilidades de cambio de forma y control mental para infiltrarse en la humanidad. Clark Ashton Smith y H.P. Lovecraft usaron el concepto de estos seres en algunas de sus historias. ¿Hay alguna novela donde hablan de reptilianos así abiertamente? Sí. Bueno, Lovecraft no habla tal cual como reptilianos, pero sí te habla de seres que emergen del mar, seres con escamas. O sea, sí vamos a llamarle del tipo, pero nunca se refiere a ellos como reptilianos. No, es más como hombres peces. Entonces apenas el término, yo creo que se acuñó, ¿no? Era como un término que empezaba y en inglés no es reptiliano. Es
no sé cómo los llaman en inglés, de hecho. Reptilians, ¿no? Sí, Reptilians. Okay. Reptilians. De hecho, así buscas Los Reptilia. no tenían a Reptilio. Ese era Reptilio, sí. Pues es también el... Bueno, pues vamos a pensar que después de que este señor escribiera, Robert de Howard, escribiera en sus historias, que por cierto, también yo creo que vamos a hacer un video de las revistas Weird Tales. Vale la pena. Porque qué bárbaro, qué publicaciones en donde pudiste haber encontrado en algún momento historias de H.P. Lovecraft junto con Ray Bradbury. Y debe de haber una colección en algún lado de estas historias, ¿no? Debe de haber estas revistas. Existen, de hecho las puedes comprar, están en eBay, las tienen a la venta, nada más que si en los cuadernitos son como ¿te acuerdas de las revistas de National Geographic que venden en el súper? Haz de cuenta, tienen el mismo formato, igual incluso el mismo grosor, el mismo tamaño, todo. Nada más que pues las portadas son una obra de arte, cada una es maravillosa. Y actualmente, dependiendo mucho del estado, obviamente, de la revista, pero sobre todo de quién escribió, o sea, qué cuentos incluye, porque son cuentos los que incluye. Puede ser muy barata, a costarte unos 500 pesos o bueno, $25, o bien unas que llegan a valer hasta $1,800 porque incluyen cuentos de Howard, de Lovecraft, de este señor Howard o incluso de Ray Bradbury. O sea, ahí los tienen. Ahí se dio todo el pulp fiction que nos encanta. No, y más viejas debe de ser todavía más caro, ¿no? Debe haber un coleccionismo. Debe de haber. Son carísimas, te digo, casi $2,000 por edición, pero bueno, vale la pena. Yo creo que algún día le vamos a dedicar un programita porque creo que sí es importante, porque fue un semillero de muchos escritores de horror cósmico, en el caso de Lovecraft o Howard o este otro que te mencioné, Clark Ashton Smith, que eran como la santa trinidad de esa revista. Ellos cada vez que publicaban un cuento era éxito y por eso son las más caras actualmente. Bueno, una vez que se suelta todo este mito, pues obviamente se empieza a popularizar la forma del reptiloide. Como dices, en Flash Gordon también los usan. Vemos películas como La criatura de la Laguna Negra. En fin, empieza a popularizarse este mito. Y yo creo que de ahí viene todo el desmadre que hicieron con esta teoría. Porque ahora ya es una teoría súper popular donde hay mucha gente. Es más, Vargas nos acaba de dar una lección. El señor Bumper, le mandamos un saludo, nos acaba de confirmar que él es un fanático ferviente creyente que sí existe. Creyente que sí existen los reptilianos y que están aquí. Sí, es correcto. Y bueno, si tú estás aquí, te estamos viendo. Sí, todo el tiempo. Bueno, esta teoría pues nace con los Anunnaki, que ya habíamos platicado también en alguna ocasión de ellos. La teoría de los Anunnaki y su supuesta conexión con los reptilianos es una de las más populares dentro del mundo de las conspiraciones. Se basa en la idea de que una raza extraterrestre avanzada manipuló la evolución humana y sigue controlando a la civilización en secreto. Pero ¿quiénes eran estos Anunnakis? ¿De dónde vienen? ¿De dónde venían? Ahí te va todo. En la mitología sumeria, los Anunnaki era un grupo de dioses que, ojo, ya habíamos platicado de ellos en el capítulo de los gigantes y colosos, porque se les representa como estos seres grandes, gigantescos, ¿no? Eran un grupo de dioses que descendieron del cielo y jugaron un papel clave en la creación del mundo y la humanidad. Eran descritos como seres poderosos relacionados con el cielo y la tierra. Se mencionan en las tablillas cuneiformes de Sumeria, Akkad, Babilonia y Asiria, y estaban asociados con los dioses como Enki, Enlil y Anu. De ahí viene Anunnaki, son los hijos de Anu. Anu con U. Perdón, de Anu. La conexión entre los Anunnakis y los reptilianos viene principalmente, aquí es donde se empezó el desmadre, y aquí vino a poner a alguien desmadre y luego ya fue imparable todo esto. Viene de Zecharia Sitchin, un escritor que en los años 70 publicó en su libro El 12º planeta esta interpretación. Los Anunnaki no eran dioses, sino extraterrestres provenientes de Nibiru, un supuesto planeta más allá de Neptuno. Llegaron a la Tierra hace miles de años en busca de oro para reparar la atmósfera de su planeta. Wow. Crearon a los humanos mediante ingeniería genética
para que trabajaran como esclavos en la extracción de oro. Te habla de una tecnología muy avanzada, Sí, ¿no? sí. Estamos hablando poseedores de tecnología así mamona que ni entendemos prácticamente. Sitchin nunca mencionó que los Anunnakis fueran reptilianos, pero algunas teorías modernas mezclaron sus ideas con las conspiraciones reptilianas. Entonces, este tipo que era pues de estas empieza según esto a traducir muchas de estas tablillas cuneiformes. Que era donde estábamos hace rato. Los sumerios son los primeros que tienen estas tablillas cuneiformes, es decir, las primeras tablillas con escritura. Así es, ¿no? unas tablillas cuadradas que se hacían en arcilla y cuando estaban frescas con una cuña grababan como rayitas y hacían una escritura letras. Como triángulos, ¿no? Sí. Se me figura que todos eran triangulitos, de donde viene el código de Hammurabi, el primer código que tenemos. Y en toda esta información ellos hablan de estos seres. Ojo, según se quería Sitchin, porque dentro de la comunidad de expertos sumerios o que han por años trabajado en esto, no se le da crédito. Ok, esto fue a su libre interpretación y yo no sé. Y ahora, qué bonita época. Y no quiero decir que fuéramos más ignorantes, pero esos años 70 en donde todas estas teorías podían ser o no, donde todavía la gente te creía algo, ¿no? Hoy haces una teoría o escribes algo y ya no te la compran. No, pues existen personas como nosotros que ya no te la compran. Te desacreditan, ¿no? En 3 segundos. Sí. Era un tiempo en donde podías tú imaginar cosas y todavía alguien te lo podía creer. Sí, entonces es la sagrada inocencia de los 70. Bueno, sagradísima, ¿no? Bueno, este señor Zecharia Sitchin hace estas traducciones. Te habla de este planeta Nibiru, que es un planeta que su órbita tarda 3.600 años en dar la vuelta. Años terrestres. Y que cada vez que se acerca pues aquí a la Tierra se esconde entre Neptuno y el Sol. Entonces por eso es que no es visible. Pero y 3.600 años pues nunca lo has visto en tu historia. Efectivamente, ¿no? O sea, digo, a menos de que te toque el día que pasó, ¿no? Pero pues de ahí... No, pero si estás hablando de que, o sea, hoy estamos en el año 2025, son 2000 años. Ya todavía le falta unos. Y entonces, si pasó la primera vez antes, pues, a lo mejor lo vieron los sumerios. Que estamos hablando que era 2000 años antes de Cristo. 3000 años antes de Cristo. Sí. Tendrías que haberlo vuelto a ver 1000 años después de Cristo, que no había el mismo avance que hoy, y nos tocaría verlo por ahí del año 4000. Así es. Entonces, nada más para que pues, puede ser, puede no ser. Falta todo. Se va a pasar primero el cometa Halley. O el que viene antes, ¿no? Pero bueno, el que verdaderamente puso esto ya a niveles superlativos, y hablo de la teoría, estas teorías conspirativas de los reptilianos, fue un personaje, o es un personaje muy famoso llamado David Icke. ¿Lo ubicas? ¿Te suena? David Icke. Hizo películas, ¿no? Hizo una novela, me parece que hizo, que se llama The Leaf or something parecido al nombre de Stephen King. Pero pues no. más o menos. David Icke era es un teórico de la conspiración, negacionista del holocausto, creyente de la teoría de los antiguos astronautas, exfutbolista y locutor deportivo. Ya, a ver. Ok. ¿Cómo? Otra vez. Negacionista del holocausto. Es un teórico de la conspiración, negacionista del holocausto, creyente de la teoría de los antiguos astronautas. Pausa. Negacionista del holocausto. O sea, cree que no hubo holocausto. No pasó. Exacto. Es una mentira. Exacto. Luego, creyente de la teoría de los antiguos astronautas. Ok, ¿eso qué quiere decir? Que sí vino alguien del espacio. O sea, él cree que sí. Ya llegaron. O sea, que en la pirámide de Chichén sí era un astronauta. Alienígenas ancestrales, ¿no? Ok. Exfutbolista. Exfutbolista. Y locutor deportivo. Ok, o sea, tiene una mezcla curiosa. Bastante ecléctica de talentos, diría. Bueno, este tipo un día visitó a una medium, no sé, la visitó, y esta medium lo convenció que así como Jesucristo era hijo de Dios, él también lo era.
y pues se puso casi a la par de Jesucristo. Bueno, pero el espérate, güey, pero no lo tuvo que convencer de eso, ¿no? Los padres ya hacen eso. sí, Tú también pero, eres hijo o de sea, eso. pero a la par de Jesucristo. O sea, él era descendiente el directo, nuevo Mesías. descendiente directo. Ok. Pero al güey se le ocurre dar esas declaraciones en un programa de televisión abierta en Londres. La gente se reía. El güey decía, no, espérense, suena chistoso, yo lo sé. Y el presentador le dijo, ahí está la entrevista. La entrevista la pueden ver en YouTube. David Icke. Y el presentador le dijo, no, güey, no se ríen contigo, se ríen de ti. Y a partir de ese momento, todo lo que hizo como exfutbolista, como comentador deportivo, todo eso se fue al caño. Se convirtió en el hazme reír. Pero el tipo ha publicado más de 20 libros de forma independiente desde mediados de la época del 90 y ha ofrecido conferencias en más de 25 países, centrándose principalmente en sus teorías sobre los supuestos reptilianos que controlan el mundo con un enfoque vinculado al movimiento New Age. En el núcleo de su teoría se encuentra la creencia que en un grupo secreto de humanoides reptilianos conocido como la Hermandad Babilónica, que supuestamente incluye a figuras como George W. Bush, la reina Isabel II, que Dios la tenga en su santa gloria, Chris Christopherson, quién sabe quién es ese güey. Es un cantante. ¿Sí? Sí, de country. Boxcar Willie, y bueno, han sumado ahora a Katy Perry, Bill Clinton. Pero ¿ves algo curioso? Todos son o gringos o ingleses, ¿no? Taylor Swift. Bueno, Taylor Swift es reptiliana, güey. O sea, no puedes tener tanto dinero, estar tan guapa y aparte casarte con Travis Kelce, güey. No está bien, güey. Pues bueno, este tipo crea el concepto de la élite reptiliana que controla el mundo. Pero fíjate que yo sí hay algo en lo que creo fervientemente y yo creo que todos estos personajes de los que hablaste, salvo tal vez Bush, pero yo no creo que ellos controlen el mundo. Porque las teorías de los reptilianos que hablan de personalidades populares, pero yo dudo que esta gente realmente esté controlando el mundo. El mundo hoy en día se controla por los fondos inversores que son dueños de todas las empresas del mundo, ¿no? Fondos como Vanguard Group. Oye, yo mi teoría conspiranoide, ¿no? Pues como los dicen los Rothschild y los otros güeyes, estos los Rockefeller y todos esos. Y ellos, Rothschild, todos esos güeyes. Escucha esto. Ellos no son tan populares como Katy Perry o como Taylor Swift. No lo son. Y me parece que esa es una posición mucho más cercana a esta, voy a decir, esta personalidad reptiliana. Yo no estoy en las sombras, güey. Yo no estoy allá afuera esperando a que tú sepas que soy Taylor Swift. Yo estoy en las sombras y estoy controlando el pedo. Acuérdate, nuestro querido emperador, Unlimited Power. Y que por cierto, hablando del emperador, que según David Icke, la luna realmente no es un satélite natural, sino es una base alienígena de los reptilianos. O sea que es como una estrella de la muerte, pero pues... Sí, creo que en Geotormenta tienen esa misma tesis. ¿No? Entonces, eso digo, nada más para terminar de redondear Ahora, este cuate no creía en el problema. ¿Sabes cuál es el problema de estos conspiradores? Que no creen nada. O sea, no es que tenga una teoría de conspiración, tiene 300. O sea, no puede estar todo mal, ¿sabes? Es que es lo que dicen. Mira, cuando te quieres poner a estudiar teorías de conspiración, no tienes que tomarlas una individualmente. O sea, no tienes que analizarlas una por una. Dicen que tienes que agarrarte de una y que esa solita te va a llevar a todas partes. Y el caso de los reptilianos es ese caso, en donde empiezas a averiguar de uno y entonces levantas el tapetito y dices, ay, güey, entonces vienen más cosas y otro. Porque fíjate qué triste sería, ¿no? Aquí en México, nuestros reptilianos estarían bien chatitos, no son populares, güey. O sea, ¿quién sería nuestro reptiliano? ¿Luis Miguel? Pues posible. Ni mexicano es, ni güey. Mexicano o sea, ¿dónde están nuestros reptilianos? Señores, nuestros reptilianos, por favor, díganme, no me digan que Eugenio Derbez, te estamos viendo. Te estamos observando. No, yo creo que el peje lagarto no es yo un creo que tú dijiste hace rato
posiblemente, mira que allá en Macuspana hay mucho pantano. Entonces, Por ya eso ves es el que pelado. pues es que es zona lacustre. Bueno, pues allá hay reptiles. Pero te fijas cómo seríamos un país de pocos reptilianos. O sea, Obrador, ni para tener reptilianos estamos Obrador, chingos. perdón, pero Obrador podría hacerlo. Viene de la zona lacustre mexicana, güey. Ese güey está a 3 de que ser un reptiliano. Pero algo que mencionabas hace ratito es que eran ingleses o americanos, ¿no? Claro. Yo lo reduciría a blancos. Blancos, si no hay reptilianos de color. No hay ¿Cierto? reptilianos. Ni asiáticos. Bueno. Espérame. Barack Obama dicen que es reptiliano. Ok. Ok. El señor Barack Obama. El señor Barack Obama también entra en esa gran élite de gente que se esconde. Pero Barack Obama, después de que fue presidente, nadie lo ve como moreno, güey. O sea, No, todo el mundo no ve sé, es como no. un presidente blanco. O sea, ni siquiera lo pones en esa connotación, ¿sabes? Perdón, no Sí, quiero no. ser incendiario, ni mucho menos. Estos comentarios pueden banearnos de todas las redes, pero es un blanco disfrazado, güey. Ese es mi punto. pero al final la mayoría son blancos. Pero te das cuenta, o sea, no hay reptilianos de Brasil, no hay brasileños. Yo soy reptiliano. No. No hay, no es lo que. Eso rompe la teoría. Pero más de eso, cuando te quejas de todo, ¿qué significa? Pues que no. ¿Quién está mal? ¿El mundo? No, pues ¿O tú uno. que te quejas de todo? No, pues uno el que se queja. Entonces, este güey no creía en nada, ¿no? O sea, No. pierde toda la credibilidad cuando no crees en absolutamente nada. Seguro él también decía que no llegó el hombre a la luna y seguro también Sí, de decía hecho, sí. que la luna es de queso, ¿no? No, la luna es O una sea, estación espacial. bueno, es una estación espacial, De los reptilianos. Y bueno, al final, ¿cuál es el propósito? ¿Te acuerdas que hace un par de episodios preguntabas que cuál era el propósito del control total? ¿Por qué querrán el control? ¿Por qué lo necesitan? ¿Y qué ganan con él? Porque tú tienes tienes un ant, ¿cómo se llama? Estas como zoológicos de Sí, una granja una de hormigas. granja de hormigas. Y quieres ver cómo crecen y cómo hacen y juegan con ellas, ¿no? Pero tú no estás dentro de la granja de hormigas. No, tú quieres ser el Tú eres señor de la lupa. Una deidad arriba viéndolo. Que tiene una lupa Exacto. y quieres Y el quemar, control lo ¿no? tienes desde arriba, lo ejerces. Pero ¿qué es esta intención de estar dentro de la granja y querer controlarlo todo? ¿Por qué el hombre busca esto? ¿O por qué los reptilianos buscan ser los dueños del control? ¿Qué ganan al respecto? No, y ojo, algo que lo ponen casi a la par de Dios en la tradición judeocristiana es que los reptilianos, bueno, en este caso los Anunnaki, llegan a la Tierra. Cuando ya contamos esta parte, ¿no? En la antigua Mesopotamia, llegan a la Tierra y agarran a un cromañón. Creo que fue la última evolución antes del Homo sapiens. Y existe corríjanme, seguramente estoy mal, pero entre el cromañón y el Homo sapiens existe el famoso eslabón. Bueno, no existe, el ¿no? Homo erectus que le llamaban. No recuerdo. El chiste está que antes del Homo sapiens hay un eslabón perdido. Hay algo. El clásico eslabón perdido. El clásico del salto del mono al Homo sapiens. Entonces los Anunnaki hicieron estas modificaciones genéticas para que de ser monos nos convirtiéramos. Por eso no existe el salto. Entonces, exacto, por eso no existe, por eso está extraviado ese eslabón. Y que al final crearon a los humanos para servirles, o dirían los judeocristianos, para adorarlos, para decirles gracias, para llorar y temerles. A ver, en la época voy a hablar de la esclavitud. El patrón o el dueño del esclavo o el rico se tenía que esconder para que lo adoraras. Se tenía que esconder para que te controlara. No, o sea, ¿qué razón verías de que ellos se escondieran? No veo ninguna razón. Ese es todo el punto. Ese es justamente todo el punto. ¿Por qué se esconden?